Muy bien, buenos días tengan todos y todas las personas que nos sintonizan a través de este canal. Bienvenido nuevamente a su Escuela de Reforma Bri Hadashah. La semana pasada estuvimos hablando de unos temas sobre liderazgo, esperamos que les haya gustado. Y esta semana le traemos un material bastante didáctico, bastante bueno para nosotros conectarnos con lo que es nuestra identidad. Una de las cosas que el Señor Jesucristo quiso traer a la humanidad fue el sentido de su identidad, su sentido de pertenencia. Porque estamos viviendo los últimos días y se está viendo con mucha claridad pues que mucho pueblo de Dios camina en lo que se llama en el mundo cristiano o en la senda del cristianismo sin tener una identidad de quiénes son ni la razón por la que están aquí. Entonces el día de hoy queremos regalarles un tema, esperemos que les guste, para tratar de conectarlos con nuestras raíces, con lo que es nuestra identidad. Así que venga conmigo al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, a partir del verso 11, una palabra muy conocida por todos nosotros. Se trata de la historia del hijo pródigo. Esta historia es un relato que el Señor Jesucristo le hizo a un grupo de seguidores que estaban con él para tratar de graficar algo que había ocurrido en la historia, pero que se había perdido. Entonces él trata como de recomponer la historia y meter en contexto a estas personas que le estaban escuchando para tratar de darles identidad, y para eso utilizó este mensaje. Entonces hoy vamos a ver la historia del hijo pródigo y vamos a ver de qué se trata esta historia, qué quiso el Señor decir con esta historia, hacia dónde apuntaba, a qué se estaba refiriendo, cuál era el mensaje que estaba tratando de transmitirle a esas personas que le estaban escuchando. El día de hoy usted va a tener la oportunidad de saber de qué se trata la historia del hijo pródigo. Así que comencemos de una vez. Verso 11 del capítulo 15 dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos.
Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo, todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ok, nosotros hemos escuchado muchas interpretaciones de esta historia, muchas versiones de esta historia. Pero el día de hoy queremos enfocar esta historia y para eso tenemos que partir desde el principio. ¿Hacia dónde estaba apuntando nuestro Señor cuando hizo referencia de esta historia? ¿Cuál era el mensaje que estaba tratando de transmitir? Si queremos entender esto, tenemos que irnos al principio para saber de dónde nuestro Señor sacó esta historia o sacó esta predicación, esta enseñanza. ¿De dónde la tomó? ¿De dónde la sacó? Era algo que había sucedido y él simplemente lo graficó en una historia, pero cada personaje, cada elemento en la historia forma parte de un hecho del pasado. Así que trasladémonos rápidamente al libro de Génesis. En el capítulo 17, desde el verso 1 al 6, encontramos la historia, el momento en el que Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela, de tu casa, a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. Y le hizo el Señor a Abraham una promesa, le dijo: Abraham, tú te irás de tu tierra, de tu parentela, yo te voy a dar una buena tierra para que tú la poseas con tu descendencia. Y le dijo algo muy clave, y aquí es donde tenemos nosotros que comenzar a tejer la historia. Es decir, cuando el Señor le dice: Abraham, yo haré de ti una nación grande, y pueblos saldrán de ti, y reyes saldrán de ti. Es decir, la promesa para Abraham era que de él saldrían muchas personas, mucho pueblo, mucha gente, multitudes de gente. Y entre esas multitudes se levantarían reyes que gobernarían bajo esa promesa, bajo ese diseño, bajo ese concepto del que Dios le estaba revelando a Abraham. Entonces tenemos a un Abraham. Abraham significa padre de multitudes, porque la promesa que Dios le dio era una palabra, era un dabar, era una semilla. Estaba en su espíritu, en su vientre espiritual. Él estaba embarazado, diciéndolo gráficamente, estaba embarazado de un propósito, de un proyecto. Entonces, esa semilla en su genética tenía una información que decía: de aquí saldrán mucho pueblo y reyes saldrán de él. Esa era la promesa con la que Abraham caminó durante todo su peregrinar. Entonces Abraham tiene su hijo Isaac y Esaú y toda la historia que usted y yo ya conocemos. Pero para no hacer más largo el cuento, cuando Isaac tiene su hijo llamado Jacob, entonces Dios miró con agrado a Jacob y quiso que la semilla que estaba en el padre Abraham fuera transferida a uno de sus descendientes. Así que Dios escoge a Jacob para darle exactamente las mismas palabras, la misma semilla. Eso lo encontramos en Génesis, en el capítulo 35, el verso 10 y verso 11. Fíjese cómo dice: y le dijo Dios a Jacob: tu nombre es Jacob o Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Entonces, también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece, multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Todos sabemos que la palabra lomos no son los hombros. Los lomos son los órganos reproductivos, es decir, que de su semen, de su semilla,
de su interior, él daría o engendraría hijos que tendrían la misma genética que Abraham. Es decir, Dios le dice a Abraham: de ti saldrán reyes y mucho pueblo. Luego se le transfiere a Isaac esa misma semilla. Pueblos, muchedumbres, gentes y reyes saldrán de ti. Luego Isaac le transfiere eso a Jacob. Ahora Jacob es el portador de esta promesa. Entonces tenemos a Abraham, Isaac y Jacob como portadores de un propósito, de un proyecto que estaba en su espíritu. Ellos llevaban esa genética porque Dios estaba persiguiendo algo a través de la vida de estos hombres. Es así como llegamos a la parte donde Jacob ya está anciano, ya está viejo, y él llama a sus hijos para bendecirlo, para transferirles la bendición. Eso está en Génesis capítulo 49. Entonces él comienza a llamar a sus hijos y comienza a bendecirlos. Y comienza a llamarlos a uno por uno. Recuerde que él tenía esa semilla, esa genética, y de sus 12 hijos él tenía que transferírsela a alguien de ellos, pero eran 12 hijos. Era una decisión no tan fácil. Necesitaba la guía y la revelación de Dios para saber dónde depositar, en cuál de sus hijos depositar, que él tuviera la seguridad de que este hijo iba a poder llevar esta semilla. Entonces en Génesis 49, verso 3 al 4, Jacob llama a Rubén y le dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Note que Rubén, que era el primogénito, que era el heredero directo de esta dinastía, el padre Jacob le dice: tú eres el principal, tú eres el heredero, pero no te voy a transferir la bendición que llevo sobre mis lomos, no te la voy a transferir porque tú envileciste tu lecho. Es decir, si usted ha leído la escritura, se encontrará que este hijo Rubén, en un momento dado de la historia, él se acostó para tener intimidad sexual con una de las esposas de su padre Jacob, es decir, con una de su madrastra. Entonces esto le costó la primogenitura, la herencia, por eso él es descartado. Ahora, una vez descartado el principal, entonces se nos pone más difícil la cosa en quién vamos a depositar este diseño, porque ya no hay un heredero, ya no hay un primogénito. Entonces él comienza a hablar y de repente, cuando le toca a José, él dice estas palabras. Verso 15 al 19 del mismo Génesis 48 dice: y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, sean perpetuados en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto y asió la mano de su padre para cambiarle de la mano de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Es decir, que Jacob llama a los hijos de José, Efraín y Manasés, para bendecirlos junto con el resto de sus hermanos, pero Jacob, bajo una unción profética, hizo algo importante que debemos saber y conocer, y para eso lo vamos a hacer en el próximo corte.